Análisis gramatical. Este es el video número 10 y vamos a comenzar por la resolución del análisis de la oración que dejamos al final del video número 9. Esa oración decía lo siguiente: las escuelas que en aquellos años construyó el Estado Nacional tenían diseños similares. En esta oración nos encontramos con dos verbos finitos. Uno es el verbo construyó y el otro es el verbo tenían. El verbo principal es tenían porque construyó está dentro de una estructura que conocemos como proposición incluida. Esa proposición incluida comienza con el subordinante que en aquellos años construyó el Estado Nacional. El verbo principal entonces tenían nos permite abrir una grilla léxico-sintáctica en la que vemos que tener es una situación que requiere de dos informaciones obligatorias. Una es la de quién tenía y la otra es la de qué tenía. Esa información de quién es si estamos hablando de una persona, pero si estamos hablando de una cosa, de un objeto, de una problemática, entonces es un qué. ¿Qué es lo que tenía o quién tenía? Es el sintagma nominal que cumple la función de sujeto de la oración. Y qué tenía es el complemento objeto directo. Esto nos permite volver a la oración y encontrar como sujeto a las escuelas que en aquellos años construyó el Estado Nacional. Si eso es el sintagma nominal, el sintagma verbal es todo lo que queda. Es el sintagma verbal, tenían diseños similares. Dentro del sintagma verbal nos encontramos con el verbo principal, el predicado que es tenían, y el complemento objeto directo que responde a la pregunta ¿qué es lo que tenían? Diseños similares. Y entonces nos queda por encontrar el núcleo del sujeto de la oración. El núcleo del sujeto es escuelas, es el sustantivo núcleo que define a la entidad de la cual estamos hablando. Y finalmente clasificamos la oración como una oración compleja prototípica. Compleja porque tiene una proposición incluida y prototípica porque tiene la estructura de sintagma nominal, sintagma verbal. Nos vamos entonces a una nueva oración. La próxima oración dice: la mujer que encontró debajo de la alfombra la llave perdida entregó enseguida el resultado de su hallazgo a la dueña de la casa. Ahí tenemos el verbo encontró y el verbo entregó. El verbo encontró forma parte de una proposición incluida que comienza en el subordinante que encontró, ¿dónde? Debajo de la alfombra. Que encontró ¿qué? La llave perdida. Entonces, que encontró debajo de la alfombra la llave perdida es la proposición incluida. Llega hasta ahí porque el verbo incluido, que es el verbo entregó, tiene una relación con los elementos que le continúan solamente hasta la llave perdida. Que encontró la llave perdida. ¿Dónde la encontró? Debajo de la alfombra. Pero después entregó, ya no tiene nada que ver con encontró. Entonces por eso entregó queda fuera de la proposición incluida. Y es en este caso el verbo principal. Vamos a ir entonces al análisis y para eso vamos a hacer la grilla léxico-sintáctica del verbo entregar. La situación de entregar, que exige que nosotros informemos quién entregó, qué entregó y a quién le entregó. Quién entregó será el sintagma nominal sujeto. Qué entregó será el objeto entregado, el complemento objeto directo. Y a quién le entregó el complemento objeto indirecto. Entonces, quién entregó es la mujer que encontró debajo de la alfombra la llave perdida. Sintagma nominal sujeto. Y todo lo que no es el sintagma nominal es el sintagma verbal. El sintagma verbal es entregó enseguida el resultado de su hallazgo a la dueña de la casa. Dentro del sintagma verbal necesitamos encontrar cuál es el complemento objeto directo a través de la pregunta ¿qué encontró? ¿Qué encontró? El resultado de su hallazgo, complemento objeto directo. Y
El complemento objeto indirecto, a ese complemento lo vamos a encontrar preguntándonos a quién le entregó, a la dueña de la casa. La oración es una oración compleja prototípica que tiene una proposición incluida. Y en esta nueva pantalla vamos a avanzar un pasito más. Vamos a ver cómo está conformado el sujeto de la oración. Está conformado ese sujeto que es la mujer que encontró debajo de la alfombra la llave perdida por las siguientes palabras o las siguientes estructuras. La es una palabra funcional, un determinativo, dentro de los determinativos un determinante y dentro de los determinantes un artículo definido. Luego tenemos mujer, que es el sustantivo núcleo, por eso es un sintagma nominal. Y que encontró debajo de la alfombra la llave perdida es la proposición incluida. Otro pasito más que vamos a dar es el de ver cómo está conformado el adjunto temporal de la oración. Esa oración tenía un adjunto que era enseguida. Ese adjunto era una información no obligatoria que no fue reclamada por la grilla léxico-sintáctica. Por eso, porque no fue reclamado, es un adjunto y es temporal porque nos da información sobre el tiempo. Responde a un interrogante que puede ser el interrogante ¿cuándo? ¿Cuándo entregó? Y la clase de palabra que lo está llenando es un adverbio contextualizador o circunstancial y dentro de estos un adverbio de tiempo. La función sintáctica es la de adjunto temporal y presenta la circunstancia de tiempo en la que se ubica la situación de entregar. Para terminar, les dejamos una nueva oración, la número 13, para que ustedes puedan avanzar en su análisis en su casa y poder contrastarlo con la resolución que presentaremos al comienzo del próximo video. Además, pueden avanzar pensando cómo está construido el sujeto y también, si hay un adjunto temporal, cómo está construido, si es similar o no al de la oración anterior. Esta oración dice: los animales que en aquellos lejanos tiempos poblaban el lugar comían habitualmente frutos de los árboles más altos. Los dejamos con esta oración y nos volvemos a encontrar en el próximo video.